El fuego de Pestigo, la tragedia olvidada del infierno en la tierra. Imagínate una noche tan infernal que el mismo aire quema, donde la única salida es el río, y ni siquiera el agua puede protegerte. Esta no es una escena sacada de una película de terror, sino la realidad devastadora que vivieron miles de personas el 8 de octubre de 1871, en el pequeño pueblo de Pestigo, Wisconsin. Mientras la atención de todo el país estaba puesta en el gran incendio de Chicago, en Pestigo, una tragedia aún mayor cobraba miles de vidas, dejando un impacto tan profundo que sigue resonando más de 150 años después. Sin embargo, sorprendentemente, su historia quedó relegada a un pie de página en la historia. Hoy rescatamos ese capítulo olvidado, una noche en la que el fuego mismo parecía tener vida propia. Un verano que anunciaba el desastre. Para entender cómo una chispa pudo desencadenar una tragedia de tal magnitud, tenemos que retroceder unos meses. El verano de 1871 había sido inusualmente caluroso y seco. Los agricultores, siguiendo prácticas comunes de la época, recurrían a las quemas controladas para despejar terrenos y prepararlos para la siembra. Sin embargo, este método dejó tras de sí grandes cantidades de madera parcialmente quemada y vegetación seca, convirtiendo la región en una trampa mortal. En Pestigo, un pueblo pequeño con una población de menos de 2000 personas, la vida transcurría con tranquilidad. Era un lugar típico del Medio Oeste, con casas de madera, una iglesia y un río que daba sustento a la comunidad. Nadie sospechaba que el escenario cotidiano que conocían estaba a punto de convertirse en un infierno en la tierra. La tormenta perfecta. ¿Cómo comenzó todo? La tarde del 8 de octubre comenzó como cualquier otra. Sin embargo, los vientos comenzaron a intensificarse, alcanzando velocidades huracanadas. En el cielo, nubes oscuras se movían rápidamente, y los animales del pueblo parecían inquietos, como si pudieran sentir lo que se avecinaba. No pasó mucho tiempo antes de que una chispa, su origen aún debatido por los historiadores, encendiera el material seco acumulado en los bosques cercanos. Lo que siguió fue un desastre que desafía la comprensión. El fuego se propagó a una velocidad increíble, alimentado por los fuertes vientos que lo empujaban en todas direcciones. Las llamas eran tan intensas que crearon su propio sistema climático, generando tornados de fuego, remolinos de llamas que devoraban todo a su paso, desde árboles hasta edificios, e incluso personas. Era como si el mismo aire estuviera en llamas, relataría un sobreviviente años después. Los cielos se volvieron de un rojo intenso, y el sonido del viento mezclado con el rugido del fuego creaba un estruendo ensordecedor. Para quienes estaban en Pestigo, parecía que el mundo entero se había convertido en cenizas. La huida, donde no había refugio. Cuando el fuego llegó al pueblo, el caos se desató. Las familias intentaron escapar, pero el fuego era demasiado rápido. Muchos corrieron hacia el río Pestigo, creyendo que el agua les ofrecería protección. Pero el calor era tan intenso que el aire mismo se volvía irrespirable. Incluso aquellos que lograron sumergirse en el agua no estaban a salvo. El fuego consumía tanto oxígeno que muchos murieron asfixiados o por el choque térmico al pasar del calor abrasador al agua helada. Una madre, sosteniendo a su bebé, se lanzó al río mientras el fuego devoraba las orillas. A pesar de sus esfuerzos desesperados, el calor extremo la venció, y cuando fue encontrada días después, todavía estaba aferrada al cuerpo de su hijo. Estas historias desgarradoras eran comunes esa noche, mientras la gente luchaba por sobrevivir en un escenario que parecía salido de las entrañas del infierno. Después de las llamas, la desolación. Cuando finalmente llegó el amanecer, el paisaje era irreconocible. Pestigo había sido completamente destruido. Casas, iglesias y tiendas habían desaparecido, reducidas a cenizas. Los bosques circundantes, que antes eran densos y verdes, ahora eran un desierto de troncos carbonizados. Los cuerpos de las víctimas estaban esparcidos por el pueblo y sus alrededores, muchos de ellos irreconocibles debido a la intensidad del fuego. Más de 1200 personas murieron esa noche, aunque algunas estimaciones sugieren que la cifra real podría superar las 2500. La devastación abarcó un área de más de 1875 millas cuadradas, convirtiéndolo en uno de los incendios más mortíferos de la historia. Pero a pesar de la magnitud de la tragedia, la historia de Pestigo quedó eclipsada por el gran incendio de Chicago, que aunque menos letal, atrajo la atención nacional debido a su impacto en una ciudad importante. ¿Por qué se olvidó Pestigo? El olvido de Pestigo es una tragedia en sí misma. Mientras Chicago recibía ayuda inmediata y su historia era contada en periódicos y libros, Pestigo era un pequeño pueblo rural sin influencia política ni económica. Los sobrevivientes de Pestigo tuvieron que reconstruir sus vidas con pocos recursos, y sin el apoyo que recibieron otras comunidades afectadas por incendios ese mismo día.
Además, la falta de comunicaciones modernas en ese momento dificultó que la magnitud del desastre llegara al resto del país. Los periódicos locales, que intentaron informar sobre la tragedia, se enfrentaron a la competencia de las noticias provenientes de Chicago, que capturaron la atención de la nación. Las lecciones de Pestigo. El fuego de Pestigo nos deja lecciones importantes que siguen siendo relevantes hoy en día. La falta de preparación y los peligros de las prácticas agrícolas inadecuadas fueron factores clave en la tragedia. Además, la indiferencia hacia las comunidades rurales frente a las urbanas resalta una desigualdad que persiste en la forma en que tratamos los desastres naturales. Finalmente, Pestigo es un recordatorio de la resiliencia humana. A pesar de la magnitud de la pérdida, los sobrevivientes reconstruyeron sus vidas, y la comunidad de Pestigo sigue existiendo hoy, llevando consigo la memoria de aquella noche trágica.